Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Introducción al libro de Génesis. Génesis es el primero de los 5 libros que componen el llamado Pentateuco, palabra de origen griego que significa 5 rollos y que en la Biblia hebrea conforman la Torá. En nuestra Biblia, estos 5 rollos son los primeros en orden, y su autoría fue atribuida a Moisés por el mismo Jesús y también por sus apóstoles, como podemos ver en Marcos 12:26 y Lucas 24:44. Desde luego, el mundo de la crítica liberal académica ha puesto en duda esta afirmación inventando una serie de teorías sobre la autoría del Pentateuco, pero la evidencia bíblica en cuanto a la autoría de Moisés resulta irrefutable. Lo cierto es que si la historia, la autoría y la veracidad del Pentateuco son puestas en duda, entonces toda la Biblia estaría bajo el mismo cuestionamiento, dado que el Pentateuco es el cimiento sobre el cual se construye y se desarrolla el resto de la Escritura. La fecha de redacción del Génesis se encuentra en algún punto entre los años 1446 y 1406 a.C., mientras Israel vagaba por el desierto, considerando también la datación atribuida al Éxodo como evento histórico. El tema de este libro es la soberanía y el poder de Dios en la creación de todas las cosas, así como en el establecimiento de los fundamentos de la realidad y de la vida del hombre. En este libro es donde se registran los pactos y las promesas que luego se desarrollarán en todo el resto de la Escritura. El propósito de Génesis tiene mucho que ver también con el momento en que fue revelado. Israel había estado siglos bajo la esclavitud en Egipto, y este libro les recordaría su identidad, propósito y llamado como pueblo, mostrándoles quién es su Dios y cuál es la relación que ellos tienen con Él, lo que envuelve las promesas y los pactos que fueron entregados a sus antepasados. Aquí podrían ver su origen histórico como pueblo, que estaba directamente relacionado con el llamado que Dios hizo a sus antepasados por medio de pactos que selló con ellos. Podrían ver las obras poderosas de Dios en su favor y la fidelidad que Él demostró en todo momento a su palabra y a sus promesas. De esta forma, el libro de Génesis es fundamental para la Iglesia, ya que nos muestra el origen de todas las cosas, pero también nos habla de cómo entró el pecado en el mundo y nos muestra la necesidad de redención, no solo para nosotros, sino para toda la creación. En ese sentido, registra la primera promesa que se entregó sobre el Mesías y también los primeros anuncios de restauración del reino perdido. Y en relación con esto, define cuál es el pueblo de Dios y quiénes lo componen. Así es como el libro de Génesis establece 4 grandes pilares que nos permitirán comprender toda la Escritura y también nuestra propia vida y la realidad que nos rodea. Primero, presenta la doctrina de la creación, mostrando al Dios Trino como el hacedor de todas las cosas por medio de su palabra, lleno de poder, sabiduría y haciendo todo según su voluntad perfecta. Segundo, enseña la doctrina del pecado, exponiendo su origen, su naturaleza y sus consecuencias, siendo la mayor de ellas la muerte, permitiéndonos entender entonces nuestra condición hoy y nuestra imperiosa necesidad de redención. Tercero, introduce los pactos bíblicos, mostrándonos el pacto de obras que Dios hizo con Adán en el huerto de Edén, la primera promesa de gracia en Génesis 3:15, llamada también protoevangelio, es decir, el primer evangelio, el pacto que Dios hizo con Noé, también el llamado y el pacto que hizo con Abraham, que luego sería confirmado con sus hijos Isaac y Jacob, y que anticipa también la elección de Judá como la tribu de donde vendría el Mesías. Cuarto, anticipa el conflicto permanente que habrá entre la simiente de la mujer, que es el pueblo de Dios, y la simiente de la serpiente, que son los incrédulos, según se desprende de Génesis 3:15. Y este conflicto también se irá desarrollando a lo largo de toda la Biblia y su conclusión se expondrá en el libro de Apocalipsis con la segunda venida de Cristo, que pondrá fin a esta tensión histórica venciendo sobre sus enemigos y dando la victoria a su pueblo. Todo esto llega a su cumplimiento pleno en la persona de Jesús, como el Salvador prometido que va a restaurar todas las cosas a través de una nueva creación. Lamentablemente, muchos hoy relativizan o niegan no solo la autoría o la fecha del libro, sino también su contenido, indicando, por ejemplo, que los días de la creación no son literales, que Adán no existió como persona históricamente o que fue formado a partir de homínidos que ya existían antes. Sin embargo, al hacer esto se quita todo fundamento a las doctrinas cardinales que fueron mencionadas anteriormente. Por lo mismo, negar o relativizar la historicidad de los relatos presentes en este libro es un ataque claro y directo contra el mensaje de la Biblia y el Evangelio de salvación. O tomamos todo Génesis o nada de lo que dice nos será de provecho. Que el Señor nos ayude entonces a sopesar la importancia fundamental de este libro, a conocerlo y estudiarlo con diligencia y a ver la gloria de Cristo que claramente es expuesta en él.